Saludos, videotutorial número 5 del curso del editor de audio Adobe Audition. Empezamos en este videotutorial con los temas que me imagino que más te interesarán. Después de conocer ya en profundidad las distintas ventanas, barras y menús que presenta Adobe Audition, entramos en tareas concretas y vamos a ver cómo podemos aplicar distintos tipos de efectos sobre nuestras ondas de audio. Entramos, por lo tanto, con este videotutorial en el trabajo directo con audio, con el aprendizaje de opciones que nos permitirán editar y modificar audio más allá de la edición clásica de cortar, copiar o pegar que ya vimos cuando nos dedicamos al menú Edit. Desde el menú Effects, aquí lo tienes, de Adobe Audition, podremos añadir efectos que alteren la onda de audio, producir cambios en los porcentajes de amplitud, pasar filtros, ecualizaciones, normalizar y muchas cosas más. Todas las opciones de estos menús que aquí vemos son ejecutables desde cuadros de diálogo específicos para cada efecto o para cada filtro. Aquí tenemos el ejemplo de uno de estos cuadros de diálogo que, como puedes observar, varían para cada uno de los efectos o filtros que vayamos a utilizar. En los cuadros de diálogo, en general, encontraremos diversos parámetros físicos que nos darán una idea del sentido en el que podemos transformar nuestra onda. Estos parámetros se pueden ajustar escribiendo bien valores en las casillas o utilizando los manejadores horizontales o, en otros casos, verticales que encontraremos junto a las casillas de escritura. En otros cuadros de diálogo, como podemos ver en este ejemplo, encontraremos gráficos donde podremos ajustar diversos puntos haciendo clic con el ratón para modificar las características de la onda directamente sobre el gráfico. Del mismo modo, como vemos, haciendo doble clic sobre cualquiera de los puntos podemos introducir los datos en la casilla que aparece. Esta forma de trabajo sobre gráficos, aparte de rápida, es muy visual y por lo tanto nos permite modificar la onda de modo muy preciso. Siempre que accedamos a cualquier cuadro de diálogo de los distintos efectos, en cualquiera de ellos que entremos, veremos cómo tenemos multitud de parámetros configurables que varían en número y en complejidad en función del efecto o filtro en el que hayamos entrado. Asimismo, encontraremos un cuadro con el título Presets, que podemos traducir por preselecciones y que tiene una gran importancia para nuestro trabajo cotidiano. Definimos primero lo que son los presets para poder entender posteriormente su utilidad. Como decíamos antes, son preselecciones de la configuración de los parámetros que aquí vemos. De tal manera que si hacemos clic sobre cualquiera de estos presets, veremos cómo en los parámetros se escribirá de forma automática los valores que tenga almacenado cada uno de estos presets. Observa cuando pulsamos cómo se modifican los valores según el preset que elegimos. Simplemente viendo esto ya puedes hacerte una idea de la importancia que tienen los presets para el trabajo, al permitirnos tener ya una serie de posibilidades de modificación del audio aquí guardadas. Como podemos observar en este cuadro de diálogo o en cualquier otro de los cuadros de diálogo, Adobe Audition ya ha almacenado un grupo de presets de forma predeterminada para que podamos utilizarlos directamente. Posteriormente, lo veremos un poco más en detalle, podremos añadir también nosotros todas aquellas otras preselecciones
cuando vayamos trabajando con audio. Eso quiere decir que si tenemos una determinada selección que nos parece que se adapta a lo que queremos, podemos guardarla. Simplemente tenemos que pulsar aquí sobre Add y darle un nombre que después se nos guarda. Lo veremos después guardando uno de ejemplo, aunque es muy sencillo. Los presets cumplen además una función muy importante, que es que pueden ser utilizados para aprender el manejo de los distintos efectos o filtros, de forma que podemos ir haciendo clic en los distintos presets, viendo de qué forma modifica nuestra onda y por lo tanto también aprendiendo de qué modo podemos modificar con este efecto el audio que estamos editando. Como puedes observar, podemos perfectamente combinar el uso de los presets que ya vienen predefinidos con Adobe Audition con después modificarlos mediante el uso de los parámetros, las distintas barras o las casillas numéricas para adaptar ese preset a lo que buscamos en concreto. Como decíamos, podemos también añadir en cualquier momento nuestras propias preselecciones, nuestros propios presets. Cuando, por ejemplo, usemos un preset y lo ajustemos para nuestro propio uso, en el momento en que tengamos la configuración tal y como queremos guardarla, podemos hacerlo, como decíamos antes, pulsando sobre Add y dándole un nombre. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, 3dB más y pulsar OK. Con lo cual, como vemos, se nos añade por orden alfabético dentro de los presets, que a partir de ese momento, cuando pulsemos sobre él, aparecerá con las características que le hayamos indicado. Sistema, por lo tanto, de nuevo muy práctico para ir configurando los presets según aquel uso que le demos nosotros a la edición de audio y no tener que estar definiendo cada vez los parámetros, sino simplemente teniéndolos en los presets y utilizándolos. Del mismo modo que añadimos, pues evidentemente podemos borrarlos pulsando sobre del. En este caso recuerda que pierdes la información. Vamos a borrar el que añadimos nosotros. Nos pregunta si queremos borrarlo y vemos cómo ya ha sido borrado. Otro botón que aparece en muchos cuadros de diálogo y que tiene una gran utilidad es el botón Preview. Este botón nos servirá para escuchar el resultado de nuestra transformación antes de que se tenga que guardar. Es muy cómodo, lo verás cuando te dediques a editar audio, ya que nos permite ver el resultado final sin tener que estar cada vez que lo hacemos guardando, volviendo a abrir si no nos convence, después de deshacer, lo cual es muy trabajoso y eso nos lo elimina la posibilidad de utilizar el botón Preview. Además de eso, el botón Preview funciona en tiempo real, de modo que al presionarlo se ejecuta con un bucle de la porción del audio seleccionado. En este caso lo tenemos todo, pero ahora practicaremos viéndolo sobre un trozo seleccionado y veremos cómo está repitiéndose constantemente. Ya sabes lo que es un bucle. Al llegar al final de la selección se repite automáticamente desde el principio, por lo tanto equivalente al play looped. Si en el transcurso de la reproducción siguiésemos tocando los distintos presets o incluso cambiando la configuración de algunos de los parámetros, sin necesidad de volver a presionar sobre el botón Preview, escucharemos cómo se modifica el audio, el resultado por lo tanto. Siempre va a haber unos segundos de retraso entre que llevemos a cabo la modificación y que se escuche en el audio, y eso depende de la capacidad del procesador que estemos utilizando, de la potencia que tenga nuestro ordenador. Pero lo veremos ahora, ya comento en el ejemplo. Una vez que tenemos el Preview, está sonando ese loop que tengamos seleccionado y si hacemos cambios se van incorporando los cambios y vemos así el efecto ya directamente sin necesidad de guardar, mirar si funciona, volver otra vez a abrir, lo cual, como decíamos antes, es muy cansado. Es una opción muy importante para el trabajo cotidiano y muy rápidamente nos permite ver el resultado de aquellos efectos que estemos incorporando. Lo probamos entonces. Vamos a seleccionar un trozo pequeño para ver perfectamente cómo se va modificando, por ejemplo, y vamos a uno de los efectos, por ejemplo, que se note bien. Vamos a hacerlo sobre los fades. Ahora, un poco más adelante veremos
ya de todos modos el fade, tanto fade in como fade out, recuerda que es el sonido que se eleve o que se vaya reduciendo. Y vamos a marcar, por ejemplo, el fade in y hacemos un preview. Ahora el problema, no sé si sonará, voy a acercar un poco los altavoces, pero de todos modos esto también puedes practicarlo sobre tu propio Adobe Audition. Y si pulsamos preview, ves como con ese fade in que empieza con un sonido y va elevándose cada vez más y está en bucle sobre la parte que tenemos seleccionada. Vamos ahora de nuevo a hacerlo, veremos al principio cómo suena el fade in y posteriormente vamos a cambiarlo a fade out y observa cómo ya la propia selección cambia y por lo tanto cambia también lo que estamos escuchando. Probamos de nuevo. Voy a cambiar a fade out. Y observa cómo ahora al contrario empieza más alto y va reduciéndose. Podríamos hacerlo solo en uno de los canales, el derecho e izquierdo. En fin, esto ya son distintos presets, pero de momento es para ver el uso que tiene el botón Preview. Observa cómo cualquier cambio que hagamos inmediatamente ya lo estamos escuchando. Vamos a ir viendo y practicando con los distintos menús y submenús de Effects. Empezamos por estos tres primeros, el submenú general, que contiene tres de los efectos más sencillos pero también más utilizados: Invert, Reverse y Silence. Lo primero, señalar que en este caso estos tres efectos se ejecutan simplemente con pulsar sobre el menú. No se abre ninguna ventana de diálogo. Siempre después podemos deshacerlo con Edit Undo, pero inmediatamente al pulsar sobre cualquiera de estos tres menús se lleva a cabo la transformación sobre el audio. Bien sobre el audio completo si no hay selección, o bien sobre la parte seleccionada si existe alguna, como es en este caso. Vamos a hacer una selección para, en cualquier caso, ver el resultado, ya que si lo hiciéramos sobre la onda completa tardaría más tiempo. Con el primero de los mandatos, con el mandato Invert, que es utilizable siempre con archivos estéreo, por lo tanto que tengan dos canales, lo que nos permite es intercambiar el canal derecho con el izquierdo. Como decíamos antes, cuando llevamos a cabo el mandato, si no existe ninguna selección, se intercambian los canales en todo el archivo. Si por el contrario existe, como es este caso, una selección, solo se intercambiarán los canales en esa selección en concreto. Pulsamos sobre Invert y vemos cómo se lleva a cabo la modificación. Lo probamos. Deshacemos Undo Invert y lo escuchamos para ver la diferencia. No será muy apreciable. Ya que en este caso lo que hace es, recuerda, había que verlo directamente sobre los altavoces, que el canal derecho pasa a ser el izquierdo y el izquierdo el canal derecho. En este caso solo sobre este trozo. El segundo de los mandatos, el mandato Reverse, lo que nos permite es dar la vuelta a la onda en sentido horizontal. Es decir, permite que el final sea el principio y que el principio sea el final. La onda suena al revés. Lo mismo que en el caso anterior, si hay una selección, se aplica solo a la selección. Si no existiera ninguna selección, se aplicaría a todo el archivo. Lo probamos, pulsamos sobre Reverse y lo que hace es darse la vuelta. Lo probamos de nuevo. Observa la diferencia de cómo estaba antes.
vemos cómo el audio se da la vuelta. El siguiente de los mandatos solo está accesible, como podemos ver, si hay una selección. A diferencia de los otros, si no hay una selección no puede aplicarse, ya que lo que haríamos en este caso es borrar totalmente el archivo, no tiene sentido. Por lo tanto, para que podamos utilizar ese mandato, en primer lugar tenemos que tener una selección sobre el audio. Lo vemos como ahora sí aparece activo. Este mandato lo que hace es convertir en silencio una porción del audio, que en este caso es el audio seleccionado. El modo de ejecutarse es muy sencillo. Lo que hacemos, lo puedes ver cuando pulsamos sobre silence, vemos cómo inmediatamente ese trozo de audio se mantiene, pero se convierte en silencio. Aquí lo vemos. Por lo tanto, el registro de audio que se encontraba en esta zona simplemente es eliminado. Este mandato es diferente de otro que veremos en su momento, que es el de Generate Silence, que en este caso sí que está siempre accesible, y lo que hace, a partir del lugar donde está seleccionado, es introducir un silencio, pero sin borrar lo que hubiera. Por lo tanto, aumenta, aquí podemos poner el tiempo, 10 segundos en silencio a partir del lugar donde está seleccionado, pero no elimina ningún trozo de audio. ¿Para qué puede servir el uso de estos silencios? Pues por ejemplo en un archivo de voz que esté separada el sonido de la palabra y haya un intermedio, podemos querer que ese intermedio no aparezca ningún sonido de fondo e introducimos en esos intervalos un silencio, con lo cual cualquier sonido que hubiera desaparecería y puede ganar el audio en calidad. El siguiente de los submenús, que es el submenú Amplitude, dentro de él aparecen algunos de los efectos que utilizaremos más comúnmente, y de ellos sin duda el de Amplify es uno de los más utilizados. Este menú lo que nos permite es incluir las transformaciones más habituales en la amplitud de la onda. Aquí podemos cambiar los registros bajos de amplitud por otros más adecuados o arreglar las porciones de audio que estén saturadas y que den un valor rojo, que por lo tanto daría lugar a un sonido distorsionado. Todo eso de modificación en la amplitud, en la amplificación del sonido, podemos llevarlo a cabo desde la ventana Amplify, que como vemos es una de las que aparece en el submenú Amplitude, la primera de ellas. Para empezar podemos observar que esta ventana tiene dos pestañas, Constant Amplification y Phase. Con la primera lo que hacemos es aplicar una modificación en la amplificación, en el volumen, podemos resumirlo, del sonido constante en todo el audio o en la parte seleccionada, mientras que el Fade lo que hace es modificar dentro de la onda distintas partes, por ejemplo más sencillos, que será que empiece con mayor sonido y se vaya reduciendo, o que empiece con un sonido bajo y vaya aumentando, es lo que se entiende por Fade. Por lo tanto, aquí vemos la Constant Amplification para llevar a cabo una modificación, en este caso en la selección, podría ser también en todo el audio, y el Fade, que es cuando queremos introducir modificaciones a lo largo del trozo seleccionado, entre principio y final, por ejemplo. Para empezar, en Constant Amplification lo que vamos a hacer es aumentar o reducir el volumen, el volumen que presenta, los decibelios que presenta nuestro audio. En este caso recuerda que actuamos sobre una selección, en este caso es un silencio. Vamos a seleccionar otra parte porque no tiene mucho sentido hacerlo sobre un silencio. Aquí lo vemos. El resultado de la modificación podemos verlo en tantos por ciento o, pulsando aquí, podemos verlo en decibelios. Podemos utilizar por tanto cualquiera de los dos sistemas. En general puede que sea más cómodo en tanto por ciento, con lo cual tenemos que tener esto sin marcar. Pero si es en tanto por ciento, recuerda para empezar que el valor que tiene en la actualidad la onda es el 100%. Esto recuerda que puedes hacerlo ahí o puedes hacerlo aquí, de cualquiera de las dos maneras. Así, si lleváramos a cabo sin una transformación, podemos probar. Observa cómo no se lleva a cabo ningún cambio. Sigue siendo igual, no hay modificación, porque el 100% indica justo la situación en la que ya se encuentra. Por lo tanto, si queremos aumentar el volumen, tenemos que aumentarlo. Bueno, primero indicar también que podemos hacerlo para los dos canales, teniendo aquí marcado el lock.
por lo tanto bloquear izquierdo o derecho, no se puede modificar canales por separado, pero si lo desbloqueamos como es ahora, podemos hacer que aumente solo el canal izquierdo, que aumente el canal izquierdo y disminuya el derecho, o cualquier otra situación. Independientemente trabajamos con los dos canales. Si lo tenemos bloqueado, la modificación acepta por igual, como vemos ya no nos deja cambiar en uno separado del otro. Acepta a los dos a la vez. Por lo tanto, aquí como vemos ahora, si aquí aparece 120% aproximadamente, recuerda que podemos hacerlo también poniendo 120, ahora ya nos lo ha hecho. Hemos aumentado en un 20% el volumen. Recuerda que podemos hacerlo las veces que queramos, y en este caso podemos seguir aumentando, pero recuerda que no estamos aumentando el 120%, sino un 20%. Del mismo modo, si ahora pusiéramos aquí un 80%, aproximadamente un 80%, lo que haremos es volver a reducir ahora un 20% respecto al 100% al sonido original, al volumen del sonido original, que es lo que modificamos con el efecto amplifier. Observa cómo hay distintos presets que son tanto para la pestaña Constant Amplification como para Fade. Ya lo veíamos antes en un ejemplo, y recuerda también que puedes hacer un preview. Y observa como, por ejemplo, en este caso aumenta a 316%, por lo tanto se más que duplica el tamaño original. En cada caso podéis ir observando, en este caso se reduce. Vemos cómo suena mucho más bajo. Y estos son ejemplos pues, de lo que ya explicamos que son los presets, y que podéis ir probando. Y observando las modificaciones en este caso Center Wave. Observa cómo vuelve al 100%, y por lo tanto nos encontramos con la situación que teníamos cuando lo cargamos. Puede ocurrir que la transformación de amplitud que nos interese no sea constante, es decir, que queramos transformar una amplitud con una amplitud inicial diferente de la amplitud final. Para ello tenemos que efectuar una selección como la que tenemos, y en la pestaña Fade de este menú seleccionar la amplitud inicial que deseamos, Initial Amplification, y la amplitud final que deseamos. Vemos aquí cómo diferencia entre el inicio y el final de la selección, y después también cómo podemos hacerlo para los dos canales, izquierdo o derecho, o hacerlo por separado para cada uno de ellos. De nuevo tenemos distintos presets, en lo que vemos el Fade In, en este caso, amplificación inicial 0, amplificación final 100, y por lo tanto empieza bajo y acaba al volumen máximo. Y aquí después, como vemos, Fade In Left lo que hace es solamente aplicárselo al canal izquierdo, mientras que el derecho ya está en 100 desde el principio. Lo contrario en Fade In Right, y el Fade Out en este caso al contrario, empieza de 100 y acaba en 0, y cada uno de ellos después con sus características. Esto recuerda de nuevo con un preview, puedes ir viendo y después adaptándolo a aquello que realmente quieres conseguir. Observa cómo va ahora más bajo y va subiendo de 0 a 100. Lo contrario con el Fade Out. Observa cómo ahora va bajando de 100 a 0. Bueno, y con el resto pues lo mismo. El uso de los fades suele ser muy común, sobre todo cuando insertamos trozos de audio. Puede interesarnos que el trozo que ya estaba, introducirle un fade al final. Recuerda que se podía hacer perfectamente seleccionando el final de este audio, por ejemplo, e introduciéndole aquí a este trozo un fade out, con lo que conseguiríamos que este trozo de audio terminara de forma progresiva, y posteriormente aquí lo que insertáramos que empezara con un fade in, con lo cual conseguiríamos que esta parte fuera bajando y la otra fuera subiendo. Podemos hacerlo como práctica. Vamos en primer lugar a seleccionar dos trozos pequeños, y recuerda simplemente para abrirlo en un archivo de audio nuevo, sobre Edit, Copy to New, y ya inmediatamente vemos cómo nos aparece en uno nuevo. Vamos a hacerlo con otro trozo,
hacemos lo mismo, edit, copy to new, y de nuevo vemos aquí lo tenemos. Y ahora lo que hacemos, cuando los encuentre, está con el mismo nombre, pero bueno, vamos a, en primer lugar, sobre este, sin ningún tipo de selección, vamos a Effects, Amplitude, Amplify, y en Fade vamos a ponerle, entonces, en este caso, primero un Fade Out, que empiece en 100 y vaya bajando hasta 0. Ya lo tenemos introducido, vemos cómo se modifica. Y ahora lo que vamos a hacer es este otro, Effects, Amplitude, Amplify, y ahora metemos un Fade In. En este caso empieza de menos y va a más. Por ejemplo, seleccionamos este, bueno, y aquí tenemos el otro, edición, y nos lo pega, y observa como ahora aquí se va reduciendo, aquí es el enlace, y va aumentando el otro. Podemos probarlo y ver el resultado final. Pues ves aquí un ejemplo de la utilidad del Fade para que estos enlaces entre distintos sonidos sean menos ruidosos y se haga de una forma más progresiva mediante la utilización de Fades. Después, si por ejemplo esta parte crees que empieza demasiado alta, pues podrías seleccionar esta parte, por ejemplo, y simplemente Effects, Amplitude, Amplify, y reducimos. En este caso, por ejemplo, pues lo reducimos al 75%, por ejemplo, al 70 y algo por ciento. Y vemos cómo se reduce en ese caso, lo que permitiría, pues, en cada momento ir adaptando el audio a aquello que busquemos. La siguiente de las funciones del menú Amplitude, la de Binaural Auto Panner, es un ejemplo de estos efectos muy específicos que incorpora Adobe Audition, que no son de uso cotidiano, pero para actividades de edición de audio muy especializadas puede ser muy útil. Lo que hace el Binaural Auto Panner es localizar el audio izquierdo y derecho en un modelo circular a medida que pasa el tiempo. Para poder codificar espacialmente la nueva señal, bien el canal derecho o el canal izquierdo se retrasarán, de modo que los sonidos llegarán a cada oído en momentos diferentes, haciéndole creer al cerebro que están llegando de otro lado. Podemos probarlo, tenemos una selección un poco larga y observamos con el Premium la modificación en el sonido que se produce sobre el original. Vamos primero a escuchar un trozo del original. Y vemos ahora lo que ocurre cuando utilizamos el Binaural Auto Panner, en este caso con estas características. Observa cómo la sincronización entre audio izquierdo y derecho se modifica retrasando uno respecto al otro y dando una sensación espacial del sonido. Terminamos este primer video tutorial dedicado a los efectos en Adobe Audition viendo dentro de Amplitude el mezclador de canal, Channel Mixer, mezclador de canales. Tenemos que estar trabajando con un archivo estéreo para poder utilizarlo y lo que hacemos es mezclar los sonidos de cada canal de forma que obtengamos, tras la aplicación de esta herramienta, un nuevo canal derecho y un nuevo canal izquierdo, cada uno con sonidos híbridos y recombinados entre los canales derecho e izquierdo original.
De nuevo tenemos distintos presets, preselecciones. Y podemos ir observando de qué modo se modifican a medida que pulsamos y de qué modo se modifican también. Recuerda que es una forma muy práctica de aprender a usar los distintos efectos, viendo cómo modifica el preset y cómo se modifican los distintos parámetros que aparecen en la ventana de diálogo. Probamos con algunos, aunque sé que después en el video tutorial no es difícil diferenciar mi voz del sonido de fondo. Cuando estoy grabando te aseguro que no es tan sencillo, y a veces elevo la voz justo por eso, porque yo lo estoy escuchando bastante más alto de lo que escuchas en este caso. Observa cómo se va modificando a medida que pulsamos. Cómo mezcla el sonido de los dos canales, dando lugar a un nuevo sonido en cada uno de ellos, una mezcla que aquí se define. Habrás visto en esta primera aproximación al uso de efectos en Adobe Audition que las posibilidades son prácticamente inagotables y nos permite de forma muy sencilla editar audio y adaptarlo a aquello que estemos buscando. Seguiremos viendo los distintos efectos en posteriores videotutoriales.